del tamaño y de la forma de sus partículas. De pronto uno puede mirar un suelo. Bueno, aquí no, en este momento pues no lo podemos hacer. De pronto uno va a campo, en una visita, en una obra, y uno palpa el suelo, lo toca y nos puede dar una idea de cómo es el comportamiento de acuerdo de lo que tenga esa partícula. Preliminarmente, obviamente, pues habría que conocerlo para saber exactamente cómo se comporta, conocer el tamaño de sus partículas, que es lo que vamos a ver ahora más adelante. Las partículas entonces que tienen un tamaño menor, un diámetro menor 0,75 milímetros, pueden ver a simple vista partículas del tamaño de la arcilla, ¿ya? Además, bueno, según el tamaño de las partículas, y eso pues ya lo vimos también, los suelos se pueden clasificar en granulares y finos. Y las propiedades mecánicas de los suelos granulares del tamaño de sus partículas. En cambio que en los suelos finos es más importante otros aspectos, otras propiedades como la forma y también cómo se originaron esos suelos, es decir, su origen geológico. Pues recuerden que lo que vimos también la semana pasada, que en los suelos granulares fuerzas gravitacionales, es decir, aquellas debidas al propio peso de esos suelos. Y que en suelos finos quienes predominan son las fuerzas electromagnéticas o las interparticulares, que básicamente son mucho más esas fuerzas gravitacionales, pues debido a que en partículas finas, pues su peso es casi que despreciable. Entonces, y aquí en este caso nosotros vamos a hablar de un concepto importante que es el de granulometría. Entonces, hablamos de granulometría, nos estamos refiriendo a la distribución del tamaño de las partículas del suelo. Que para clasificar un suelo, es decir, para saber si es una arena, si es una grava, si es una arcilla, existen diferentes para clasificar esos suelos. Otro concepto importante es el de fraccionamiento, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tomamos una muestra de suelo y la llevamos al laboratorio, se hace un fraccionamiento, es decir, una separación. Los suelos están compuestos por partículas de diferentes tamaños. Es una combinación. ¿Ya? Hay partículas del tamaño de la arena, hay partículas de la arcilla, hay partículas del tamaño, ya veremos, de limos. Es una mezcla, ¿ya? Es una mezcla. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Pues separamos de pronto las partículas que son de ese suelo, una muestra de suelo, separamos las que son de la arena, se separan, la de la arcilla, y se separan también allí aparte, ¿ya? Entonces, el análisis permite determinar una masa de suelo, de materiales en fracciones, solo partículas de un tamaño específico. Eso venía explicando. Yo separo, lo fracciono y peso eso, ¿ya? Y ese es básicamente uno de los más populares, de los más antiguos para clasificar un suelo. Obviamente yo, si tengo un suelo de diferente, yo pues lo fracciono, ¿no? Y obviamente que tenga el que pese más de esa, por ejemplo, yo tengo arena, tengo arcilla y tengo limo, pero arena, es decir, si yo peso la fracción de arena y esa es la que más pesa, entonces obviamente el suelo será más arenoso y se puede arena. Entonces ese es un sencillo y es uno de los más populares para clasificar suelos.
los resultados que son, entonces por este método, como le venía diciendo, permiten a los determinar la gradación o qué tan formes son las partículas de una muestra de suelo dentro de unos rangos de tamaños medios. Ahora, eso se hace para suelos granulares, ese fraccionamiento, ese análisis mecánico. Es un poco porque separar las partículas de arcilla es mucho más complicado. Como le voy diciendo, las arcillas tienen diámetros de 0.075 milímetros. O sea, es difícil o imposible observar a simple vista. Entonces toca utilizar un método alternativo para determinar ese tamaño de las partículas. Un concepto importante es de las propiedades índice de los suelos. ¿Qué son las propiedades índice? Son propiedades que se utilizan para correlacionar los movimientos o clasificar suelos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en los suelos granulares, las propiedades índice son el tamaño y la forma. Y la referente al tamaño permite clasificar entonces en bloques, en cantos, en guijarros, en gravas y en arenas. Dependiendo pues del tamaño. Mírense que los bloques son partículas que lo mayor a 2 metros. Los cantos tienen diámetros entre 20 y 2 metros. Los tienen diámetros de 7.6 centímetros hasta 20 centímetros. Las gravas de 0.46 metros hasta 7.6 centímetros. Y las arenas que ya, pues, fíjense que el diámetro varía ya mucho más pequeño, 0.0075 centímetros hasta 0.47 centímetros. Y otra propiedad de índice entonces es la forma. La forma y también se los había comentado la clase pasada que los suelos granulares tienen formas pueden ser creadas, angulares, subangulares, y que esa forma también depende mucho en la resistencia y comportamiento mecánico de ese suelo. Resistencia al corte, impacto, vibración, compresión. ¿Ya? Entonces, y según su forma, esas partículas pueden ser masivas, laminares o en forma de aguja. Masivas son aquellas cuyas dimensiones, es decir, largo, ancho y alto, son similares. O sea, son similares. Las laminares son aquellas que una de las dimensiones es mayor que, una de sus dimensiones es mayor que la otra. Y aguja que tiene como si tuviera una forma de aguja, ¿no? Entonces, ese fraccionamiento que yo les venía hablando acá, se hace mediante ese análisis mecánico, tamizado. Entonces, el análisis por tamizado, el análisis mecánico que me permiten clasificar los suelos granulares, y esa va a ser la primera práctica de laboratorio que está, pues ya vamos a programar eso para la próxima semana, las prácticas de laboratorio. Entonces, fíjate, ahí se presenta un juego de tamices, que es el nombre para esas mallas que ven ahí, o esos coladeros. En realidad, en término coloquial sería pues un coladero, donde esos tamices cada uno, fíjense, tiene una malla en su fondo, y esa malla pues tiene un diámetro, cada una de esas mallas tiene establecido, ¿ya? Entonces, por lo general,
se organizan esos tamices de mayor, la que tiene mayor diámetro hasta la que tiene menor diámetro, y en el fondo se ubica una tapa, una base que no tiene abertura. Entonces, ¿en qué consiste? En hacer ese fraccionamiento de las partículas de suelo. Pero obviamente no, eso me ayuda entonces a separarlo pues, más efectivamente, y consiste en pasar una muestra de suelo. Es decir, yo tengo no sé, digamos, esta es mi muestra de suelo. Y este es son mis tamices. Como les decía, se ubican de abajo hacia arriba los de mayor a menor diámetro. Entonces yo esa muestra de suelo la tamizo, es decir, la hago pasar por cada uno de esos tamices, ¿ya? ¿Y qué va a ocurrir? Que parte de ese suelo se genera aquí en el fondo del tamiz. Es decir, las partículas que tengan un diámetro mayor, apertura de ese tamiz, de ese primer tamiz, quedarán retenidas, y otra parte pues pasará, y esa parte que pasa, de igual manera, una parte se va a retener en el fondo del tamiz, y así sucesivamente se van reteniendo. Hasta que va a pasar por cada uno de esos tamices. Entonces, fíjate, de esa manera se hace el fraccionamiento, ¿ya? Con ayuda de esos tamices. Entonces, al final, lo que se está haciendo es, no estoy conociendo como el tamaño exacto de las partículas, sino, por ejemplo, que este tamiz tiene un diámetro, la malla tiene un diámetro de 2 pulgadas, tiene un diámetro de 1 pulgada y es un diámetro de media pulgada. Entonces, fíjense que yo estoy determinando rangos de tamaños, ¿ya? Es decir, lo que se retiene de 2 pulgadas, hay parte que se retiene en el tamiz de pulgadas y otra parte se retiene en el de 1 pulgada. Es decir, que yo tengo un rango, yo tengo tamaños, o sea, no piense que yo no estoy determinando los diámetros de partículas que están entre 1 y 2 pulgadas exactamente. Partículas que tienen, no sé, diámetros de 1.75, 1.80. O sea, yo no estoy exactamente determinando el diámetro de las partículas. Eso es algo muy difícil y engorroso. Sí, lo ideal sería saber, decir, cuántas partículas tienen un diámetro de 1 pulgada, cuántas partículas tienen un diámetro de 1,5 pulgadas, ¿ya? Y tener una caracterización exacta. Pero eso es casi que imposible. Entonces lo que estoy es determinando, no sé, rangos de tamaño de partículas. Las partículas que están entre 2 y 1 pulgada, entre 1 y 1 pulgada, entre media pulgada. Disculpe, profe. ¿Sí? O sea, lo que se busca es determinar qué cantidad de material del inicial se queda en cada tamiz. Sí, exacto. Sí. Okay. Y después con una serie de cálculos ahí me ayudará a clasificar si es una arena, si es una arcilla, si es un limo. Bueno, en realidad este mecánico es para suelos granulares, es decir, si es una arena, que es como clasificamos normalmente a los suelos granulares. Entonces aquí tenemos un listado de los tamices, los cuales pues tienen unos estandarizados, tienen una denominación. Entonces está el tamiz, fíjense,
normalmente aquí se conoce como tamiz. Tamiz número 4, número 6, número 8, 10, y cada uno de esos tamices tiene una abertura. Eso está, pues, eso está estandarizado. Esta es una gráfica que se obtiene en ensayo. Nosotros tenemos una, como se conoce, una curva granulométrica, donde se grafica en el eje el diámetro de las partículas y el porcentaje de partículas finas. El porcentaje que pasa. No, el porcentaje que pasa. Es decir, que con una serie de cálculos nosotros vamos a determinar esta cantidad de porcentaje, es decir, lo que pasa el tamiz número 2, pero porcentaje. Esta cantidad de porcentaje, y si aquí pasa también, entonces esta cantidad que pasa ese tamiz expresada en porcentaje. Es decir, que voy a tener una pareja de puntos de porcentaje que pasa de metro. Y obtendremos una gráfica. Bueno, aquí diferentes gráficas para diferentes tipos de suelos, ¿ya? Entonces, es la distribución granulométrica de las partículas y que aquí determinamos unos parámetros pues que son importantes para clasificarlo. Ya esta clase que la va a ver el jueves, la próxima clase, se utilizan estos coeficientes de uniformidad de curvaturas para también clasificar los suelos. Entonces, ¿cuál es el coeficiente de uniformidad? Entonces, se calcula como diámetro que corresponde al 60% que pasa dividido el diámetro que corresponde al 10% que pasa. Por ejemplo, digamos que vamos a trabajar una muestra de suelo que tiene esta curva granulométrica. Esta es la curva granulométrica del ensayo del análisis mecánico de esa muestra de suelo. Es decir, que mi coeficiente de uniformidad, entonces para calcular ese coeficiente de uniformidad, yo me ubico en el diámetro que le corresponde al 60% que pasa. Es decir, yo me ubico ese 60, esto es en porcentaje, y encuentro a qué diámetro le corresponde. En este caso sería 0.4. Es decir, mi coeficiente de uniformidad sería 0.4, que es el D sobre el D10. Y el D10, en ese orden de ideas, me ubico en el 10%, corto la curva granulométrica y aquí miro para ver entonces qué diámetro le corresponde. Por ciento, aquí está entre 0.1 y 0.2, casi llegando al 0.2, digamos ahí al ojo que sea, no sé, 0.17. Entonces, ese sería mi coeficiente de uniformidad. Hagan por favor alguien que haga esta división, ¿cuánto le... A mí me dio 2,35. Punto 35. ¿5 o 2.35? Debe ser 2.35. 2. 235. Entonces,
Bien, ese es el coeficiente de uniformidad. Y eso también, pues, me ayuda a tener una idea de qué tan uniforme es el suelo. Un suelo que tiene un coeficiente de uniformidad que 3 son uniformes. Es decir, que son partículas que tienen tamaños de partículas similares. Es decir, entre más empinada sea la curva, los tipos de suelos en muestra son parecidos, el tamaño de las partículas son muy parecidos. En cambio, que si ustedes, por ejemplo, les da de uniformidad mucho más, esta curva que fíjense que está más acostada, es decir, cubre una gran cantidad y de hecho acá clasifican, bueno, los suelos dependiendo del tamaño de partículas. Hacia la derecha son partículas, fíjense que son diámetros mucho más pequeñas y aquí arrancamos con diámetros grandes. Ya, entre más acostada sea la curva, el coeficiente de uniformidad pues me dará mucho mayor, lo que indica que esta muestra de suelo tiene algo más amplio de tamaño de partículas de suelo. El concepto es el de coeficiente de curvatura, que se define como el D30 al cuadrado sobre el D60 por el D10. O sea, es casi lo mismo, solamente que ahora deben calcular D30. Entonces vamos a hacerlo para ese mismo muestra de suelo. El D30 sería este. Y eso da aproximadamente, no sé, 0. Ahí al ojo. 0.28, no sé, 0.28. Entonces sería 0.28 al cuadrado, 30 al cuadrado sobre el D60 por el D10. 0.4. Por 0.17. ¿Y cuánto les da eso? Un 15. Entonces, fíjense que acá también, cuando esa relación entre 1 y 3 son suelos bien gradados, ¿qué es bien gradado? Son suelos que tienen pues un amplio margen de tamaño de partículas y tienen cantidades apreciables de cada tamaño intermedio. Acá, bueno, aquí me equivoqué. Aquí es CC. Listo, entonces esto es referente a los suelos granulares. Ya en la clase de laboratorio les voy a explicar bien entonces cómo se esa curva granulamétrica, porque esos cálculos están pues o esa clase eso es para eso está explicado pues en la clase de laboratorio. Y para suelos finos, entonces nosotros utilizamos, como les dije, ese fraccionamiento utilizando tamices para suelos finos no es posible. No es posible. Sí se podría, en realidad hay tamices que me permiten, pero no es lo más adecuado, no es una forma tan precisa para tener la distribución granulométrica del tamaño de las partículas de suelo. Y por eso se utiliza el método del ensayo de hidrómetro. Entonces, el ensayo de hidrómetro, que también es una práctica, es una forma de determinar el tamaño de las partículas finas, que bueno, aquí no voy a entrar en detalle en eso porque también está lugar en la clase de laboratorio. Pero básicamente un hidrómetro, aparato que me permite determinar en realidad es de una solución y que nosotros como solución utilizamos una muestra de suelo mezclado con un líquido y medimos densidades. Pero básicamente, pero al final lo que me interesa es mediante unas correlaciones utilizando la ley de Stokes,
determinar el diámetro de esas partículas de suelo. Pero entonces, por lo pronto, es para que sepan que los métodos para clasificar o para determinar el tamaño de partículas granulares y finos son totalmente diferentes. Y que para finos utilice yo el hidrómetro. Listo, entonces hasta ahí hablamos de la distribución del tamaño, bueno, de las partículas finas, de las partículas granulares. Ahora hablando un poco sobre las propiedades de los suelos finos. Entonces, en suelos finos, las propiedades índice son dos: la consistencia y la plasticidad. La consistencia es el estado físico de un suelo según su contenido de agua. Ya veremos que los suelos finos, su consistencia, la forma como nosotros cuando agarramos un suelo fino que está seco, que está o que tiene agua, fíjense que cuando tiene agua él se va a comportar como una plastilina. A eso se hace referencia a la consistencia, ¿no? A ese estado físico de ese suelo según su contenido de agua. Y otra propiedad índice es la plasticidad. Y la plasticidad es la capacidad de cambiar de forma de una muestra de suelo sin cambiar de. Ya eso lo vemos ahorita. Bueno, entonces hablando de la plasticidad de suelos finos, entonces en la mecánica, y lo cito textualmente, en la mecánica de suelos la plasticidad se define como esa propiedad que tiene un material que es capaz de deformaciones rápidas, sin rebote elástico y sin variación volumétrica apreciable, sin desmoronarse ni agrietarse. ¿Ya? Es decir, y si ustedes, no sé, de pronto en su curso de resistencia de materiales, que ustedes estudiaron por el concepto de elasticidad, de plasticidad, ¿ya? Entonces, cuando nosotros le aplicamos, no sé, de pronto una carga a un material, a un cilindro de concreto, por ejemplo, el acero, nosotros no superamos ese esfuerzo de fluencia, nosotros le aplicamos una fuerza, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que ese material se va a deformar. Y si nosotros retiramos esa carga, siempre y cuando no superemos el esfuerzo de fluencia, se comporta como un resorte, vuelve a su forma original. ¿Ya? Y la plasticidad es que cuando nosotros superamos ese esfuerzo, el material ya se comenzará a comportar plásticamente, es decir, él se comienza a deformar y no puede recuperar su forma. Ese es el concepto de plasticidad, ¿no? Y en suelos, pues es similar, sino que nosotros lo estudiamos, o esa plasticidad también es dependiente del contenido de agua, tal como vimos en esas propiedades de los suelos. Y esa plasticidad también depende mucho del contenido de materia orgánica y de los minerales arcillosos que hay ahí en la muestra de suelo. Entonces, la consistencia de un suelo, como habíamos dicho, es el estado dependiendo de la variación del contenido de humedad que tiene esa muestra de suelo. Entonces Atterberg, científico europeo, en sus comienzos, no estoy mal, a finales del siglo pasado, del siglo, perdón, 18, inicios del siglo XX, él descubrió que la consistencia dependía pues de su contenido de humedad. ¿Ya? Entonces parece algo obvio. Ahora, para ponerlos en contexto, entonces cuando ustedes, no sé, cuando están en una vía terciaria, una vía destapada de verano, pues el material, fíjense que el material de esa carretera, pues es duro, ¿no? Es un mate firme.
Pero sí que nosotros, época invernal, eso se forma un barrizal, ¿no? Entonces, para ponerlos ahí en contexto, a eso es la consistencia del suelo, o sea, esa es la variación del contenido de humedad, su estado, pues el estado físico, dependiendo de la variación de ese contenido de humedad. Entonces, nosotros podemos, o Attenberg encontró que nosotros, suelo, dependiendo de su contenido de humedad, otros estados. Un estado sólido, un estado semisólido, un estado plástico y un estado líquido. Ejemplo que les puse de una vía destapada en época de verano es un suelo que está en su estado sólido, y un suelo de ese tipo en época invernal, que es un barro, está en un estado plástico. Entonces, hablamos los estados semisólidos y los que ya se los explico ahora en esta figura que viene más adelante. Entonces también encontramos suelos en sólido y líquido. Líquido es cuando se comporta como un líquido, como lo que vimos la primera semana de clase con las arcillas rápidas. Líquido, que un sólido es un suelo en un estado líquido. ¿Ya? Entonces, Attenberg entonces encontró, bueno, que existen unos límites, unos contenidos de humedad en los cuales pues el suelo pasa de un lado a otro. Recuerden de relaciones volumétricas y gravimétricas, ya lo vimos, que el contenido de humedad W es igual al peso del agua por el peso, ¿no? Entonces llegará un momento y que ese contenido de humedad tiene cierto valor de tal manera que el suelo puede pasar de un estado sólido a semisólido, o también existe un en el cual el suelo pasa de un estado semisólido a estado plástico, o de plástico a estado líquido, aumentando el contenido de humedad. En la mayoría de los casos, entonces, nosotros encontramos los suelos en un estado plástico. Entonces aquí tenemos una figura que me representa entonces en el eje Y el masa de suelo y en el eje X contenido de humedad. Y vamos aquí a repasar o a mirar cómo son esos estados de existencia de un suelo. Supongamos que yo tengo un suelo que tiene un contenido de humedad elevado y que está en un estado líquido. Es decir, supongamos que, no sé, digamos que tiene 60% de humedad, es decir, el suelo está aquí en este estado. Realmente, recuerde, humedad, es agua sobre peso de los sólidos. Y por alguna manera, no sé, de calentó de pronto en época de verano, hace mucho sol, el agua no. Es decir, esta agua que está acá, peso del agua se evapora, es decir, su contenido de humedad va disminuyendo de ese suelo. ¿Y qué pasa? El suelo se va a ir moviendo por acá. Es decir, le estoy quitando humedad, y al mismo tiempo que va hacia abajo, de derecha a izquierda, pero también el volumen va disminuyendo. ¿Por qué el volumen pues va disminuyendo? También es un concepto de relaciones volumétricas y gravimétricas. El volumen total de una masa de suelo es igual al volumen sólido más, y digamos que el suelo está saturado, es decir, el volumen de vacíos, que sería igual al volumen de agua. ¿Ya? ¿Qué pasa? Como el agua, estoy quitándole contenido de humedad, el peso del agua está disminuyendo y por lo tanto el volumen de agua también está disminuyendo.
Si esto va disminuyendo, el volumen total también tiene que disminuir. También tiene que disminuir. Es decir, por eso es que cuando nosotros le quitamos, va disminuyendo su volumen y va disminuyendo su contenido de humedad. Es decir, se mueve por esta línea, de A hacia B. Y llegará un momento en que ese suelo se deja de comportar como un líquido. Inicialmente les dije que era un líquido, su contenido era muy elevado, era más agua que partículas sólidas, entonces pasó a un estado B, en el cual el suelo se deja de comportar como un líquido. Entonces el contenido al cual ese suelo se deja comportar como un líquido y pasa a comportarse como un plástico se le llama, se conoce como límite líquido, que es el que está aquí, enunciado aquí en el eje de las abscisas. WLL, o también se conoce como LL. Entonces supongamos que yo tengo, bueno, mi suelo en el estado B, en un estado en el cual ya ese límite líquido y luego se sigue secando. O sea, el suelo todavía tiene un contenido de humedad, todavía tiene suficiente contenido de humedad. El suelo se sigue secando. Se sigue secando, se sigue secando. Y llega un momento, llega un estado C, en el cual el suelo pasa de comportarse, deja de comportarse como un plástico y pasa a comportarse como un sólido. ¿Cuál es el plástico? Entonces el plástico es como si fuera el barro. El barro, la arcilla que ustedes tienen, la tienen en sus manos, ese barro, deja moldear y que tiene forma de plastilina, ¿no? ¿Ya? Y el suelo pues entra en un estado, pasa de comportarse de un estado plástico a un estado semisólido. Entonces, ese límite se conoce como límite plástico. Deja de comportarse como a un semisólido, se conoce límite de plasticidad o el límite plástico. O de pronto el suelo se deja de comportar como un semisólido y pasa como un plástico. Físicamente el estado semisólido es cuando el suelo, que anteriormente era un plástico, una plastilina, es agrietar. Comienzan a aparecer grietas en esa masa de suelo. Y listo, entonces tenemos esa muestra de suelo, el cual pues le seguimos quitando contenido de agua, le seguimos quitando contenido. Y es un momento en que el suelo, por esa disminución en el contenido de humedad, deja de comportarse como un semisólido y pasa a comportarse como un sólido, perdón. Y ese se conoce como el límite de contracción. O lo que de pronto puede pasar de un estado sólido a un semisólido en caso tal de que nosotros superemos ese límite de contracción agregándole agua. Entonces, los límites se definen así. En ese caso, el límite de contracción se define como el contenido de un suelo pasa de un estado semisólido a sólido si le quito contenido de agua, o también se define como contenido de humedad al cual el suelo pasa de comportarse de un estado sólido a un estado semisólido, se agregó más agua o submite líquido. Y si se dan cuenta, entonces, a partir de D, en el cual llegamos el límite de contracción, uno supondría que esto debería disminuir, ¿no? Y a partir de D, fíjense que se mantiene constante. ¿Quién me puede decir por qué sigo quitando agua? Se supone que si yo quiero llegar a un contenido de humedad de 0, ¿por qué se mueve y no sigue así?
Porque ahí es volumen sólido, profe, ya no hay Porque volumen. cuando el contenido de agua es cero, hay que solo queda el sólido. Exacto. Exacto. El volumen final de una masa de suelo, entonces sería el volumen de los sólidos. Y el agua no, el agua, o sea, el agua se acaba, ¿no? El agua que tiene la muestra de suelo se acaba y el volumen, el suelo, allí es cuando el suelo está seco, sin un contenido de agua. El volumen total es igual al volumen de los sólidos. Ya, eso es lo que ocurre. Entonces, un suelo sólido, ya se los dije físicamente en época de verano, que no tiene un suelo duro. Un suelo que es duro. Sí quedó claro entonces el concepto ese de los límites. Estos son los límites de consistencia de los suelos. Y eso más adelante nos va a ayudar a clasificar los suelos. Los suelos finos, para clasificar un suelo fino necesito conocer el límite de consistencia. Y esto se determina en laboratorio, que también es una de las prácticas que vamos a ver. Creo que esa es la práctica que vamos a ver, la de los límites de consistencia de los suelos. De manera muy rápida y que de igual manera como eso lo vamos a... Está destinado pues para la práctica de laboratorio muy rápida, les puedo decir que el límite líquido se calcula de esta manera. Utilizando, entonces Casagrande encontró, también un científico, encontró el límite líquido se puede calcular de cierta forma, es un método empírico, utilizando una la de Casagrande. Fíjense que que consiste en tomar una muestra de suelo, agregarle agua de tal que quede como una plastilina, como un barro, y se coloca sobre ese aparato que ven allí, la cazuela de Casagrande. Y se hace una abertura con un ranurador. Y esa cazuela tiene una manivela que sanciona y permite que esa cazuela suba y baja y golpee una base aquí. Entonces, Casagrande encontró que el contenido de agua con el cual esa ranura se cierra con 25 golpes, es decir, se acciona la manivela y se cuenta el número de caídas, o sea, cada vez que golpee la cazuela con la base se cuenta. ¿Y qué va a pasar? Que esos taludes pequeñitos de esa abertura se va a ir cerrando. Se va cerrando. Entonces, Casagrande empíricamente, todo antes era así, empíricamente encontró que el contenido de agua con el cual esa ranura con 25 al límite líquido. Al límite líquido significa que, y cómo, bueno, como el contenido de humedad de una muestra de suelo. Es decir, supongamos que eso se cerró con 20, pero yo no sé qué contenido de agua tiene esa muestra de suelo. Entonces yo cojo mi muestra de suelo, una pequeña muestra de suelo, la peso húmeda, y ese sería el peso 1, sería su peso total, ¿sí o no? Luego la llevo a un horno y las 24 horas, es decir, le expulso el agua y tengo un peso 2, que al final es un peso seco. Peso seco. Entonces, ¿cómo determino el contenido de humedad? Pues W1. Recuerden que contenido de humedad es peso del agua sobre peso de los sólidos. En ese caso, esa muestra de suelo del agua pues sería el W1 menos W2 sobre el peso de los sólidos, que el peso seco que sería W2. ¿Ya? Entonces, consiste en eso, en preparar, obviamente pues no es tan fácil porque eso implicaría
preparar de ese mismo suelo a diferentes contenidos, probarlas de tal manera que la ranura me cierre con 25 golpes y calcular eso, ese contenido de humedad. Sin embargo, hay una forma, pues la vamos a ver en la práctica de laboratorio, una forma más precisa que comúnmente hacerlo 3 contenidos de humedad. Nosotros hacemos como una interpolación al final y como se ve en esta gráfica, que lo vamos a ver más en la práctica de laboratorio, y me permitirá determinar ese límite líquido de manera mucho más fácil. El límite plástico, recuerden que acá les había hablado el límite plástico, que este que está aquí corresponde al contenido de humedad con el cual, si nosotros le quitamos humedad al suelo, pasa de un estado plástico a un estado semisólido. Es decir, deja de comportarse como una plastilina y ahora el suelo se agrieta. Es decir, tiene un contenido de humedad de tal manera que ya no es una plastilina, sino que se comienza a desmoronar. Y eso yo también lo puedo hacer ¿Cómo? Yo preparo unos rollitos de suelo y le agrego agua de tal manera que quede como un barro y lo comienzo a frotar entre mis manos o en una superficie lisa. Cuando yo estoy frotando ese suelo entre mis manos en esa superficie lisa, o cuando ustedes tienen, por ejemplo, frío, ustedes se las manos y ¿qué pasa? Ustedes están calentando sus manos. Lo mismo está ocurriendo eso con los rollitos. Estoy calentando el rollito, le estoy quitando humedad y llega un momento en que el suelo o esos rollitos se comienzan a desmoronar. Si ustedes ven aquí, fíjense que aquí se logra evidenciar como una grieta. O sea, aquí el suelo está en un estado, cuando se comienza a formar la grieta, ya llega a su límite plástico. Es decir, que yo paro allí de hacer los rollitos y en ese momento hago el mismo procedimiento que les dije. Es decir, tomo una muestra de suelo, peso húmedo, o sea, ese rollito lo peso húmedo, luego lo llevo a un horno, lo seco y a las 24 horas lo determino el contenido de humedad. Ese contenido de humedad corresponde al límite. De esta manera, entonces, nosotros, de manera muy ahí resumida, ya les detallan en la clase de laboratorio los cálculos que hay que hacer para determinar esos límites. De esa manera se obtienen esos límites. Me ayudarán también a clasificar los suelos. Un concepto entonces muy importante es el de actividad, que se define como, o se representa con la letra A, y se define como el índice de plasticidad dividido entre el porcentaje de arcilla. Índice de plasticidad, bueno, no sé. El índice de plasticidad se define como el límite líquido menos el límite plástico. Es la resta de ambos límites. Y el porcentaje de arcilla este tamiz número 200, que ven, tiene un diámetro de 0.075 milímetros, que era lo que les decía acá. Aquí no está escrito. Las partículas de 0.075 milímetros son suelos finos. Yo puedo determinar en mi higrometría, en mi análisis mecánico, el porcentaje que pasa ese también 200 y calcular el porcentaje de arcilla.
yo con ese porcentaje de y el índice, los límites, puedo clasificar la actividad. Y la actividad entonces es un número adimensional que es un indicativo de los minerales presentes en esa arcilla, en ese suelo. Entonces ahí están rangos de valores. De 1 a 7 corresponden mectitas, de 0,1 a 1 hilita, y así sucesivamente para diferentes rangos. Tenemos la actividad diferente para diferentes minerales. Eso me ayudará entonces a definir. Entonces recuerden, les dije la primera semana, los suelos finos entonces tienen 3 minerales, la morrilonita y la caolinita, ¿ya? Unos más expansivos que otros. Entonces la actividad me puede dar un indicativo, es un indicativo de qué expansivo es una muestra de suelo. Caolinita, la hilita, bueno, aquí la esmertita es parecida, es un mineral muy expansivo, entonces fíjense que da valores muy altos. Es decir, aquí vamos disminuyendo los minerales activos. La hilita es el segundo mineral más expansivo, la caolinita es el siguiente. Así sucesivamente va disminuyendo como de expansividad. Otro concepto importante es el de índice de liquidez. IL, que se representa con OLI, define como el cociente entre la diferencia entre el contenido de humedad menos el límite plástico y el límite plástico y el cociente de líquido menos límite plástico. Y eso me da un de qué tan sensible es la arcilla. Es decir, ¿a qué me refiero con sensibilidad? Cuando un suelo le agrega agua, se comporta totalmente. Ese es un suelo altamente. Un suelo que no es tan sensible es aquel que nosotros le agregamos agua y tiene un comportamiento similar. O sea, no varía tanto su comportamiento con el cambio de contenido de humedad. Índice de liquidez mayores se dice que es una arcilla sensible, ¿ya? Es decir, que son suelos que cuando moldean se pueden convertir, que parecen un líquido, como las arcillas rápidas que vimos en el video. Y índice de liquidez menor de entonces son suelos consolidados que tienen un contenido de humedad inferior al límite plástico. Entonces son suelos que no son tan sensibles. Y bueno, una gran importante es que el índice de liquidez o de fluidez está relacionado con la resistencia al corte. ¿Ya? Entonces, entre menor sea el índice de liquidez, mayor va a ser la resistencia, perdón. O sea, recuerden que si es menor que 1 el índice de liquidez, el suelo es menos sensible y resistente, y esto se ve acá en estas gráficas. Es inversamente proporcional. Entonces, también es un indicativo de qué tan resistente es un suelo. Listo, ¿alguna pregunta ahí sobre eso? Bueno, entonces, ¿sí? ¿Ibas a preguntar algo? No, que no hay pregunta. Ah, ok. Listo, bueno, entonces vamos a dejar hasta aquí, creo que vamos bien de tiempo. Y la próxima clase
el jueves, perdón, a seguir con el tema de sistemas de clasificación de suelos. Que pues eso me ayudará también con esos conceptos que vimos. Existen diferentes metodologías para clasificar, entonces allí pues las estaremos viendo. Tengo pendiente, vamos a hacer ahora, antes de terminar, todavía es temprano. Y profe, los laboratorios comienzan la otra semana. Sí, la próxima semana. Está pendiente un quiz. Entonces, sobre temas que vimos a la primera semana, vamos a hacerlo. Les voy a dar ahí 7 minutos para que lo resuelvan.